Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria de Pleno 26 de noviembre de 2025. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, es decir, del Pleno extraordinario de 20 de noviembre de 2025. Si hay una aclaración o matización al acta, pues queda aprobado. Segundo punto del orden del día es la extinción de autorización de uso local del edificio Antigua Ayudantía para Distrito Marítimo de Requejada y resolución de acuerdo firmado el 23 de enero de 2025, es el expediente 907 de 2014. En este punto le doy la palabra al concejal de área, Abelino Rodríguez. Sí, buenas tardes a todos. El Ayuntamiento de Polanco, el 23 de enero de 2015, hizo un contrato con el Ministerio de Fomento para autorizarle el uso de un local que teníamos en la Comunidad de Marina, en la planta -1, puesto que lo necesitaba y el Ayuntamiento en ese momento pues, podía prescindir de él, según decía. Este contrato que se firmó tenía una cláusula, que es la 7ª, en la que decía que si, por lo que sea, no lo utilizaban más de 3 años, tenía que repetir otra vez al Ayuntamiento, que es lo que ha ocurrido. Por eso, el día 8 de agosto de 2015, mediante una resolución de alcaldía, le hemos comunicado al Ministerio de Fomento la obligación del desalojo del inmueble. Dicho acuerdo dice, primero, iniciar el expediente para la extinción de la autorización del uso de local municipal, local segundo de la planta -1, del edificio de la Antigua Ayudantía de Marina, para sede de Distrito Marítimo y Requejada, por falta de utilización durante un periodo continuo de más de 3 años y que fue objeto de cesión en virtud del acuerdo que firmó el Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento el 23 de enero del 2015. Y segundo punto, dar traslado del presente acuerdo de iniciación al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, concediéndole un plazo de 20 días hábiles para que, en su caso, efectúe alegaciones. Se adjunta al acuerdo. Considerando que una vez notificada dicha resolución, la resolución el día 11 del 8 del 25, con registro de entrada 2116 a la Secretaría General de Transporte Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no se ha presentado alegaciones a la misma. Y vista la documentación obrante en el expediente 907-2014, el informe de Secretaría y el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Personal del 11 del 11 de 2025, lo que proponemos al Pleno es el siguiente acuerdo. Primer punto, extinguir la autorización de uso de local municipal, local número 2 de la planta -1 del edificio de la Antigua Ayudantía de Marina para sede del Distrito Marítimo de Requejada por falta de utilización durante un periodo continuado de más de 3 años y que fue objeto de cesión en virtud de un acuerdo que se firmó el 23 de enero de 2015 entre el Ayuntamiento de Polanco y el Ministerio de Fomento, resolviendo en consecuencia el acuerdo del que trae causa. Y segundo punto, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, señalando que se deberá desalojar el local en un plazo máximo de 1 mes desde la notificación de dicho acuerdo. Nada más. Gracias. Turnos de intervención. En primer lugar, la concejala no adscrita de Vox. Bueno, en principio yo estoy de acuerdo. No tengo ningún... Gracias. Por el Grupo Mixto, su portavoz. Yo lo mismo, estoy de acuerdo. Por el Grupo Popular, su portavoz. Estamos de acuerdo. Bueno, pues antes de proceder a la votación, decir que bueno, antes de adoptar toda esta resolución, se habló con ellos, están de acuerdo, de hecho están desalojando el local y habrá una parte que quedará en un armario cerrado hasta que tengan el traslado de los expedientes físicos, que bueno, pues algunos son históricos y se les va a permitir, pero lo que queremos es recuperarlo para uso del ayuntamiento y de los vecinos, porque es el mejor local, el más grande, con un baño independiente, entrada independiente también, y nosotros hemos crecido y en aquella época, en 2014, fue aprobado por unanimidad de toda la corporación, de todos los grupos, pero ahora pues le necesitamos y ellos ya lo hacen todo telemáticamente y es el motivo por el cual primero hablamos con ellos y hemos procedido a armar el expediente después. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Perdón, que no lo he dicho al principio, queda excusado el concejal del Grupo Mixto, David, porque no puede acudir por motivos laborales. Lo pones en el... Vale. Perdón, que se me había pasado.
Asunto número 3, convenio de colaboración de la Comunidad Autónoma, la empresa pública MARE y la Federación de Municipios de Cantabria para gestión de residuos urbanos, expediente 2199 de 2025. En este punto le doy la palabra a la concejala de área, Isabel Herrera Landeras. Buenas tardes a todos. En este punto del orden del día traemos el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Polanco con el Gobierno de Cantabria a través de la empresa MARE. Voy a pasar a leer la propuesta que traemos hoy al Pleno. Considerando que es preciso la adopción de un acuerdo para formalizar un convenio con el fin de solicitar la colaboración del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria para que preste en el municipio a través de la empresa MARE adscrita a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente los siguientes servicios de gestión de residuos urbanos. Recogida separada de residuos de envases ligeros y papel cartón. Recogida separada puerta a puerta de papel cartón. Compostaje doméstico. Recogida separada de residuos de plástico de uso agrario. Recogida separada de residuos textiles y recogida separada de aceites de cocina usado. Teniendo en cuenta que igualmente y para atender a estas necesidades se ha suscrito un convenio de colaboración el 27 de marzo del 2025 entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria. Visto el informe de Secretaría de Intervención, el dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Tercera Edad y Turismo del 21 de noviembre del 2025 y la documentación obrante en el expediente 2199/2025, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar la colaboración del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria para que dicha Administración preste en el municipio de Polanco los siguientes servicios de gestión de residuos urbanos, detallados en el anexo 1, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 8/1993, de 18 de diciembre del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria, por lo cual se formaliza un convenio. 1. Recogida separada y transporte de residuos de envases ligeros y papel cartón. 2. Recogida separada y transporte puerta a puerta de papel cartón. 3. Compostaje doméstico. 4. Recogida separada de residuos de plástico de uso agrario. 5. Recogida separada de residuos textiles. 6. Recogida separada de aceites de cocina usado. Como contraprestación pecuniaria por la prestación de los anteriores servicios, el Ayuntamiento abonará los precios públicos fijados al efecto por el Gobierno de Cantabria. Y segundo, adherirse al convenio de colaboración suscrito el 27 de mayo de 2025 entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria para la prestación de determinados servicios de gestión de residuos urbanos, que se acompaña como anexo al presente acuerdo. A estos efectos, la solicitud de prestación de los servicios indicados en el apartado 1 de este acuerdo se realiza en los términos expresados en el apartado 2 de la cláusula quinta del mencionado convenio de colaboración. Nada más. Muchas gracias. Damos comienzo al turno de intervenciones. Concejala no adscrita de Vox. Bueno, en principio la colaboración me parece perfecta, que se puedan separar todos los tipos de sustancias también me parece bien y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede realizar. Gracias. Por el portavoz del Grupo Mixto. Bueno, pues nada más que estar de acuerdo en ello. Gracias. Por la portavoz del Grupo Popular. Estamos de acuerdo. Únicamente aclarar que esto no es nada nuevo, es simplemente la renovación del convenio, la adhesión al último de los convenios y se está realizando hace tiempo y es la recogida de selectiva y otros servicios. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. El punto número 4 del orden del día es la declaración del Ayuntamiento de Polanco sobre el Día Mundial de la Infancia 2025, el expediente 1584 de 2022. En este punto le doy la palabra a la concejala de área, Alicia Martínez Bustillo. Pues buenas tardes. Como ya hemos tenido una comisión, yo creo que la declaración ya la hemos leído todos. Voy a pasar los puntos más importantes porque es un poco larga y creo que es innecesario leer nada más que lo importante. Son muchos los desafíos a los que debemos hacer frente, retos trasladados por parte de UNICEF en España
al Comité de los Derechos del Niño, ante las cuales todos los niveles de la Administración pública deben de estar alineados y coordinados, a fin de priorizar el interés superior del niño o niña en cualquier decisión. Para ello nos comprometemos a trabajar para priorizar a los niños y niñas adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión, escuchar la opinión de los niños y niñas y adolescentes, proteger a la infancia, promover el entorno seguro, limpio y saludable, y comprometidos con la infancia en cualquier lugar. Por ello, con esta declaración, visto en dictamen de la Comisión Informativa de 19 de noviembre de 2025, en la Comisión de Educación, Cultura y Juventud y Hermanamiento, se propone al Pleno manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Polanco con esta declaración en el marco del Día Mundial de la Infancia 2025. Muchas gracias. Turno de intervenciones. Concejala no adscrita de Vox. Bueno, yo estoy de acuerdo en el 90 y tantos % de toda esta declaración, por supuesto. No estoy de acuerdo que, mientras ustedes no incluyan a todos los niños del mundo, pero de verdad, que están en lugares con conflictos bélicos llevados por el interés político casi siempre, como Ucrania, Rusia, África, en zonas de África, donde ahora mismo a los cristianos, por el mero hecho de ser cristianos, también se les mata. Gaza, ya lo hemos dicho, Israel, porque para mí no hay niños de primero y de segunda. Para mí solo hay niños que sufren, padres, hermanos, hijos, y no cuenten conmigo para que, mediante este, para mí, cinismo político que, dependiendo de los colores de los partidos y sus intereses, solo para mí existen niños, y todo lo demás lo único que me causa es tristeza. Gracias. Muchas gracias. Por parte del portavoz del Grupo Mixto. Sí, nada más que comentar. Completamente de acuerdo con el manifiesto. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, su portavoz. Bueno, únicamente comentar que estamos totalmente de acuerdo, estamos a favor y únicamente comentar, entiendo que hay muchos problemas en el mundo, pero estamos hablando del Ayuntamiento de Polanco. Yo creo que en el Ayuntamiento de Polanco tengo que darle en este punto la enhorabuena a toda la corporación, a todos los vecinos y a todos los que estamos implicados en cualquier tipo de actividad relacionada con los niños y adolescentes, porque es verdad que considero que es un ayuntamiento, consideramos que es un ayuntamiento que trabaja muy bien. Está claro que en todos los sitios se pueden hacer las cosas mejor, pero sí es cierto que creemos que Polanco trabaja muy bien en ese aspecto. Está muy pendiente de los niños, de los jóvenes, y en ese sentido no podemos más que agradecer y seguir trabajando con la corporación. Gracias. Muchas gracias. La concejala portavoz de este área. A mí me gustaría, no sé, el cinismo que dice Sara, yo no lo entiendo. Vamos de la mano de UNICEF, que yo creo que defiende los derechos de todos los niños, de todos, pero es que pone comprometidos con la infancia en cualquier lugar, especialmente con los derechos de los niños y niñas adolescentes que viven en lugares de conflicto o se encuentran superando situaciones de emergencia. En el caso de Gaza, imprescindible que las partes adhieren a los términos del acuerdo y garanticen que el alto al fuego se respete, que se mantenga y conduzcan una paz duradera y pongan fin al grave sufrimiento de los niños. Vamos, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en esto, pero si para votar en contra o abstenernos tenemos que decir estas cosas, bueno, habrá que pensarlo, nada más. Muchas gracias por alusiones y por el segundo turno. Concejala no adscrita de Vox.
Estoy totalmente de acuerdo y en ningún momento he discutido lo que este ayuntamiento hace por los niños. Creo que queda clarísimo y he dicho que estoy de acuerdo en un 90 y tantos %. Pero no entiendo, no me entra en la cabeza, porque solamente se puntualiza Gaza. ¿Qué es? ¿Que a ustedes les parezca que los niños de Israel no tienen el mismo derecho? Es que no lo puedo llegar a entender, no lo entiendo y no lo comparto y no hay nada más que decir. Gracias. Gracias. El resto de los portavoces, Grupo Mixto, Grupo Popular. Bueno, yo por cerrar, en primer lugar, yo creo que se lo ha dicho la portavoz del Grupo Popular. La quiero agradecer no solo al Grupo Popular, al Grupo Mixto PSOE, porque si no llega a ser por ellos y porque se cambió la normativa de UNICEF, por su voto en contra de que fuésemos ciudades amigas de la infancia, nos hubiésemos quedado fuera, Polanco. Pero gracias. Y eso que sé que además intentaron convencerla, la anterior portavoz, la señora Hernández, también la señora Canencia, intentaron convencerla y no lo consiguieron. Pero como bien le ha dicho la concejal del Grupo Popular, estamos en Polanco, estamos en España, en Cantabria y en Polanco, y usted es concejala de Polanco. Y esto revierte para los niños de Polanco. Yo creo que tenemos unos derechos y unas obligaciones dentro de la corporación. Como le ha dicho la concejala de área, se recoge de todos los lugares del mundo. Se habla ahora de Gaza por el genocidio que ha habido en Gaza, les guste o no les guste. Pero no se habla solo de Gaza, se habla de todos. De todas maneras, ya le digo, entiendo que es ideología y es su situación personal dentro de un grupo en el cual pues defienden esas cuestiones. Así se ha retratado su grupo el pasado viernes, que estuvimos en el Parlamento de Cantabria, en un pleno, con las ciudades amigas de la infancia de Cantabria. 4 ayuntamientos, el de Santander no pudo estar, pero estuvo su concejala y su portavoz en este área, que además es miembro de la mesa de la comisión, no quiso estar. Pero ustedes se retratan, luego hablan de niños y de familias, pero se niegan a apoyarles. Sin más, pues pasamos agradeciendo al resto de los grupos y de los concejales de la corporación su apoyo, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado con el único voto en contra. Es una pena no aprobarla por unanimidad, pero bueno, cada uno tiene su derecho a manifestarse como quiera. Bueno, pasamos al punto número 5 del orden del día. Las resoluciones que van de la 1209 a la 1526 de 2025. Si hay alguna petición de aclaración, matización de alguna de las resoluciones por los portavoces, pues se da cuenta. Luego pasamos los puntos número 6, 7 y 8, que son los informes que como cada trimestre pues vienen el informe de intervención del artículo 218.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El periodo medio de pago tercer trimestre 2025, vuelvo a felicitar nuevamente, aunque es el periodo que nos coge los meses de verano y hay vacaciones, así todo, buen periodo medio de pago, 7,49 días. Recuerdo que el máximo legal permitido son 30. El informe de morosidad del tercer trimestre de 2025 y el de ejecución trimestral también de este tercer trimestre de 2025 se da cuenta la corporación, que se da por enterada. En cuanto a informes de la alcaldía, no hay ningún informe de la alcaldía. Y pasamos a las mociones. Únicamente se ha registrado una moción por la concejala no adscrita de Vox, Sara de la Llama San Emeterio, a la cual le doy la palabra para que exponerla y su posterior debate y votación. Gracias. Sara de la Llama San Emeterio, concejal del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Polanco, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el Real Decreto del 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El artículo 97.3, presenta la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación. La reducción de tasas por prestación de servicios de la guardería municipal
madrugadores, campamento urbano y conciliación familiar. Exposición de motivos. Las condiciones socioeconómicas del momento de trabajos precarios, mal remunerados y la continuada subida de impuestos inciden de forma indirecta sobre la natalidad en nuestra comunidad autónoma. La natalidad en Cantabria ha experimentado un descenso drástico en la última década, hasta el punto de ser la región de la Unión Europea con la mayor caída desde el 2008 a 2023, con un 49%. En 2023, el número de nacimientos bajó por primera vez por debajo de los 3.000 anuales, registrando una caída interanual del 7,7%. La más alta de las interanuales cada vez mayores. En 2024 la tendencia a la baja continúa hasta agosto del 2025. Cantabria presenta el segundo mayor descenso de nacimientos del país respecto al mismo periodo del año anterior. La consecuencia, crecimiento vegetativo negativo, el número de nacimientos es inferior al número de defunciones, impacto en el sistema educativo, menor número de alumnos en las aulas, efectos a largo plazo. La persistencia de baja natalidad tiene implicaciones en la estructura demográfica, como en la reducción de la población activa y el aumento de la población dependiente, lo que impacta en los siguientes sistemas de pensiones y sanitario. Desde Vox Polanco, y pensando en ayudar a la medida de lo posible a las familias de jóvenes, a las familias numerosas monoparentales y las familias con riesgo de exclusión social, y fijar población joven como atraer parejas de otros municipios, proponemos las siguientes ayudas. Reducción de las tasas de un 30% a las familias de jóvenes, a las familias numerosas, monoparentales y las familias con riesgo de exclusión social. Estas mejoras en las tasas de los servicios municipales anteriormente nombrados y ante el número limitado de plazas existentes en el colegio público. El Ayuntamiento subvenciona de forma nominativa y en la misma cuantía a las familias que opten por el otro colegio existente en Polanco. Por los motivos arriba mencionados, el Grupo Municipal de Vox insta al Ayuntamiento de Polanco que modifique las ordenanzas municipales correspondientes, con el único fin de ayudar a las familias para revertir los porcentajes de descenso de natalidad en nuestros pueblos, de servir de ejemplo en nuestra comunidad, y por ello proponer para su aprobación, si procede, al Pleno del Ayuntamiento de Polanco con la siguiente moción. Modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por prestación de servicios de la guardería municipal, madrugadores, campamento urbano y conciliación familiar, con el fin de reducir el precio de las mismas un 30%. Es lo que pido en Polanco a 17 de noviembre de 2025. Sara de la Llama. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de intervenciones. Empieza el Grupo Mixto. PSOE. Sí. Bueno, nosotros estamos en parte de acuerdo con esta moción. Perdón. Sí, que estamos en parte de acuerdo con esta moción, pero queríamos indicar algo más. Yo estoy de acuerdo en que las tasas se tienen que regular y tal, pero nosotros pedimos que sea, pues, dependiendo de los ingresos de la unidad familiar, se ponga por las cuotas en medida de esos ingresos, nada más. Gracias. Por el Grupo Popular. Sí, vamos a ver. De lo que nosotros recogemos en el ayuntamiento, a ver, todo lo que sea reducir las tasas y ayudar a las familias, bueno, pues estamos de acuerdo, pero de lo que nosotros recogemos en el ayuntamiento a los usuarios de todos estos servicios, precisamente de lo que no se quejan es de las tasas. Tenemos unas tasas, a ver, yo no me atrevería a decir que es un precio simbólico, porque lo que para uno 25 euros supone un precio simbólico, para otro puede suponer, bueno, pues otra cuestión.
Pero sí es cierto que, bueno, tanto el servicio de guardería como el servicio de madrugadores o el campamento urbano, todos ellos tienen unos precios más que asequibles. Se utilizan, se regulan, creo que hay un sistema, hay un sistema de baremación por el cual se puntúa las necesidades de las familias. Si los dos progenitores trabajan, en el caso de que los haya, si es uno el que trabaja, se valora también la renta, se valora el trabajo en el municipio o fuera del municipio. No sé, yo creo que no es tanto la tasa que, como digo, nos parece pues un precio muy asequible para todas las familias. Si desde luego desde el ayuntamiento hubiera fondos y voluntad de rebajarlo, nosotros no íbamos a poner ningún impedimento. Pero fíjese, a nosotros lo que nos trasladan la gran mayoría de los usuarios es igual pedir una apertura a esos 15 minutos o media hora. Abre a las 7:30 y pues hay muchos trabajadores, entran a trabajar a las 8 y sí que tienen ahí un margen más complicado. Pues los que trabajan por aquí cerquita les viene muy bien, pero los que trabajan en Torrelavega o Santander, tanto por el aparcamiento como por el tráfico, se les complica un poco más. Las plazas, pues normalmente vamos bien de plazas. Entiendo que las plazas se conceden en función del ratio de niños que tengamos y de las necesidades que tenga el municipio. Normalmente lo vamos cubriendo. Puede ser que algún año se haya quedado, yo no sé si este año se han quedado 2, pero por tema de documentación, no por falta de plazas. Entonces, sí que me han comentado que este año en el servicio de madrugadores alguno me ha dicho que no tenía plaza, pero no sé si han sido un par de ellos, algo así. Claro, solicitar más plazas, ¿cuántas más? Esas plazas, dependiendo del número de niños que tengamos, necesitamos personal. No podemos, entiendo, solicitar este mes personal y el que viene no, en función de los niños que tengamos. Ya le digo, no estamos en desacuerdo en que se bajen las tasas si es que el ayuntamiento tiene bien hacerlo, pero estamos más, fíjese, porque se aumente el horario por la mañana para poder facilitar a las familias que entran a las 8 a trabajar el poder dejarles un poquito antes. Y luego, en cuanto a abonarles o pagárselo si acceden a otro colegio, al otro colegio, pues entiendo que las administraciones públicas, las subvenciones se las dan a los servicios públicos. Entiendo lo que quiere decir con el dinero que hubieran gastado en la plaza de la guardería o del servicio público, como no lo hay, que se le abone a cada familia. También hay que tener en cuenta que esos servicios los utilizan las familias que trabajan y que, le vuelvo a decir lo mismo, la cuota consideramos muy asequible. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Regionalista, la portavoz, en este caso, la concejala de Educación, Alicia Martínez. Pues, efectivamente, yo he revisado esta moción y lo que entiendo que lo que se busca aquí es una subvención para el colegio concertado. Más que eso, porque yo miro y digo, guardería municipal, servicio de madrugadores, campamento urbano. Lo primero, estos servicios son para la conciliación familiar, ¿no? Con lo cual quiere decir que el padre, los padres o los tutores que tengan a esos niños están trabajando. Si trabajan los dos, o en este caso es monoparental, la familia, pues trabaja una persona, entiendo que es un servicio para eso. En el servicio de madrugadores ya está bonificado con el 50% a partir del segundo hijo. Medida que lleva años en funcionamiento y está específico y orientado para felicitar la organización laboral de las familias trabajadoras.
Además, hay que señalar que se utiliza este servicio pues para las personas que trabajan, porque yo no me veo levantando a mi hijo si no tengo que ir a trabajar, a hacerle llevar al servicio de madrugadores. Por lo tanto, entiendo que las familias que están sin trabajar no lo van a necesitar. Sí, es verdad. Después tenemos el campamento urbano. El campamento urbano está dirigido a niños que están empadronados en Polanco, a los niños que tienen ascendientes empadronados, o sea, abuelos, padres o tutores, niños escolarizados en los dos centros, en el Pérez Galdós y en la Milagrosa. Y ahí vienen las siguientes bonificaciones. En el segundo hijo se le bonifica a la familia con el 20%. Al tercer hijo se le bonifica con el 30%. Pero yo voy a poner de ejemplo porque como ya lo tenemos ahí, la Navidad, ¿no? Este año los días de Navidad son 8 días. 8 días. Si una familia tiene 3 hijos y los lleva al campamento urbano, va a pagar 75 euros por esos 3 niños. Por el primero pagaría 30, por el segundo 24 y por el segundo 21. Yo creo que pocos ayuntamientos haya que tengan estas bonificaciones. Luego, se pone que van a salir los niños a 9 euros y unos céntimos. Pues sí, no sé, no hay quien cuide a ese precio, a nadie. Más barato que eso no lo veo. Luego, hablamos de las familias en riesgo de exclusión social. Bueno, pues hace ya años que si hay una familia que necesita el campamento urbano, hay unas plazas en las cuales con un informe de educador, porque a veces no es que tu padre trabaje, sino que hay un niño que tiene un problema, necesita relacionarse, pues eso con un informe del trabajador o del educador social o de la trabajadora social no pagan nada, por lo tanto no lo veo. Y luego, si hablamos de la guardería municipal, yo me quiero imaginar que sea el aula de 1 a 2 años, es totalmente gratuito. El horario, María José, tú has dicho bien, el horario, que es una de las cosas que pedían las familias, que muy bien has dicho, lo hemos ampliado en el campamento urbano de 7:30 a 2:30, para que todo el mundo pueda tener opción. Luego, en el servicio de madrugadores a las 7:30, porque es verdad que hay gente que entra a trabajar a las 8 y lo necesitaba antes. Hemos intentado, a mí nadie me ha venido a quejarse de que quieren una subvención para estos campamentos. Intentamos, efectivamente, hemos llegado a poner en el servicio de madrugadores un monitor más para subir el ratio, para ayudar a la gente que trabaja. En este momento, el ayuntamiento, vuelvo a decir, somos los habitantes que somos, pagamos lo que pagamos y es lo que es, y llegamos hasta donde podemos. Creo que hay una niña en lista de espera para el servicio de madrugadores. Si es verdad que tenemos un mate, que el problema es que muchas veces que hay niños que lo solicitan y luego no les llevan y no los dan de baja, que se cobra ese servicio, O sea, se les avisa y si no, se les cobra de todas maneras. Entonces, yo no entiendo mucho esta moción porque creo que tenemos una bonificación que tenemos recogido en una ordenanza y estamos. Y luego que no se nos olvide, somos una entidad pública y creo que tenemos que mirar por lo público, nada más. Muchas gracias. Por la concejala no adscrita de Vox, segundo turno. Bueno, usted dice que no entiende si este tipo de subvenciones que pedimos es para gente que trabaja, ya supuestamente con el trabajo ya tienen para pagarlo todo. Pues yo, por desgracia, creo que hoy en día, tal y como están las cosas, pueden trabajar los dos padres y los sueldos que hay ahora mismo, sabemos que mucha gente, por desgracia, cobra 1.000 y poco, se tiene una hipoteca, que sabemos todos cómo están las hipotecas ahora mismo, la subida que han pegado, luego hay que pagar la luz, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, con una se paga la hipoteca, con la otra se paga la comida, etcétera.
Yo sí creo que hay, porque no es solamente que usted lleve al niño a madrugadores, hay gente que no sale del trabajo hasta las 3 de la tarde, que es lo más normal, de 8 a 3, son muchísima gente. Entonces, lo normal es que le tenga que meter en madrugadores, que le tenga que dejar a comedor. Y de hecho, creo que por las tardes, creo que en el público no hay ni otro tipo de posibilidades para poderles dejar más días o los días que no son lectivos realmente. Entonces, hay gente que no tiene abuelos, hay gente que vive aquí y no tiene familiares, no tiene a nadie. Entonces, yo he presentado esta moción, creo que es bastante coherente. Si ustedes no están de acuerdo, todos les parece que no les ha pedido nadie nada, que todo está perfecto y que sobra hacerla, pues voten en consideración y ya está, no hay más. Gracias. Gracias. Grupo Mixto, Grupo Popular. Sí, vamos a ver. No es que no nos haya pedido nadie nada. Lo que digo, lo vuelvo a repetir, es que no nos parece mal si se propone una reducción de tasas, no nos parece mal, pero que tampoco es un precio desorbitado el que tenemos. No, al contrario, tenemos un precio muy asequible. Hay medios para ciertas familias para que puedan asistir sus hijos. Fíjese, ahora cuando decía la concejala que hay gente que no utiliza, que se apuntan y luego no utiliza el servicio, pues ahí igual sí sería conveniente añadir igual alguna cláusula, pues si no se utiliza el servicio con un motivo justificado, pues se le pueda retirar el servicio para dar paso a esta gente que está en lista de espera y que realmente lo necesita. Pero claro, también nos podemos encontrar con que efectivamente los trabajos son muy precarios. Podemos tener un contrato de 3 meses y luego que nos manden un mes al paro o un mes y medio y se te alargue a 2 meses y no quitas el servicio de madrugadores porque si te vuelven a llamar lo vas a volver a necesitar, igual no tienes plaza. Entiendo que ahí es difícil de manejar. Pero sí que es verdad que esa cláusula se podría añadir a la hora de conceder las plazas o de retirar las plazas, para que en todo caso ningún niño se nos quede o nadie haga un buen uso de ese servicio. A mí si me cobran 150 euros al mes por el servicio, ya le aseguro yo que no dejo al niño en casa, doy de baja el servicio, pero como son 25 euros, pues igual 25 euros, si no le mando 15 días, pues igual no lo miro. Es que todo depende un poco de cada economía. Yo no la discuto, que no haya gente que lo necesite, que no haya gente en situación muy precaria, pero es que yo creo que no viene al caso la reducción. Que si la hacen, perfecto, no vamos a ser nosotros los que digan que no a un beneficio de cualquier vecino, que no es que nos parezca mal, simplemente que consideramos que las tasas están muy bien de precio. Que puedan añadir esa cláusula para, oye, pues el que falte durante un tiempo sin justificar el motivo se retire la plaza, pues me parece bien, porque efectivamente hay épocas de que nos quedamos cojos de plazas, pero no es algo exagerado. Y por lo demás, pues es que poco más que decirle, Sara. Estamos de acuerdo en que si se puede bajar, se baje, pero que tampoco es algo absolutamente necesario y no es lo que nos piden. Fíjese que le digo más lo del horario. Se abre a las 7:30 y nosotros sí que hemos recogido. Hay mucha gente que nos pide si se pudiera abrir, aunque sean 15 minutos. Fíjese, sobre todo la gente que trabaja en Santander nos lo comenta, porque a las 7:15 de la mañana, entre las 7:30 de la mañana a las 8, hay un tráfico impresionante y van pues como van y llegan como llegan. Y eso sí que nos lo han pedido. Esos 15 minutos o esa media hora además, pero claro, eso, bueno, pues también entiendo que lo pueden llegar a estudiar. Nada más, gracias. Muchas gracias. Segundo turno, la concejala del PRC. Bueno,
Yo lo único que, sí, igual me explica mal, ¿eh? Sí es verdad que cuando hay alguien que no lleva a sus hijos se le llama, se le insiste, y si no les ha llevado, se les va a cobrar y se les pide pues que dejen el servicio, ¿vale? Luego, el servicio de madrugadores, pues hombre, yo creo que si llevas a tu hijo durante todo el año, pues son 120 euros, o sea, no sé, es que tampoco, no, un poco más, son 240. Entonces, me parece que no, estamos hablando por trimestre 60 euros un hijo, el segundo el 50%, pero si tu hijo, oye, está separado y hay una custodia compartida, pues tienes la suerte de poder llevar a tu hijo medio mes. Y si le llevas medio mes te va a costar 15 euros. O sea, yo de verdad no entiendo lo de la bajada, pero ya está, no hay más, cada uno tiene su pensamiento y el mío es este. Yo creo que las tasas están bien, como están más bajas, mira. Bueno, no, y lo que dices, lo único que a mí me ha llegado, si es verdad, lo del horario que se amplió, porque las entradas, pero nada más, sin más. Bueno, pues por finalizar y puntualizar alguna cuestión, las tasas son para financiar parte del servicio, pero los servicios públicos son deficitarios. Con eso no cubrimos ni una tercera parte del servicio, de lo que nos cuesta. Acabamos de aprobar un presupuesto municipal en el que los ingresos y gastos corrientes son los que son. Y algo hay que hacer. Recuerdo la polémica, o no, vamos, de hace poquito, hace unos días, no sé si lo habréis visto, en un ayuntamiento de Cantabria, en que el campamento urbano se ha decidido cobrar un mínimo, porque que cobrarle, curiosamente, no voy a decir el signo político, pero no es del PRC. Y se han puesto de acuerdo todos los grupos que algo hay que cobrar. Precisamente también lo apuntaba la portavoz popular, porque si son 25 euros, que yo creo que 25 euros para una familia, por muy precario que sea, 25 euros, es que el precio no nos le ha cuestionado nadie. Y el horario sí que hace 2 años, es el segundo año que tenemos el horario a las 7:30 de la mañana, el de madrugadores, y también se aplica a los campamentos de vacaciones. Nos lo pidieron varias familias, se lo pidieron en concreto a la concejala de Educación y se consensuó ese horario y nos dijeron 7:30 de la mañana. Las familias que lo pidieron, si a ustedes les van otras familias, lo normal es que se hable con la concejala de Educación, otra cosa es que se traslade a la oposición cuando no hace caso a la concejala o el equipo de gobierno, pero bueno, se podría estudiar. El tema del horario implica también un aumento de coste, porque el monitor viene antes, los monitores. Entonces, eso hay que... ¿Y cuántos usuarios de los que tenemos les viene bien a las 7:15 de la mañana y quienes están conformes con el de las 7:30 de la mañana? Eso se podría estudiar, pero ya digo, es que el cambiar el horario supone un aumento en el coste y los costes de personal en los últimos años han subido exponencialmente, en estos campamentos, en los de verano, en todas las actividades que hacemos, ha subido bastante. Y ya, en cuanto a la moción, es que dice que no, pero es que hay una frase... Dice, en la misma cuantía las familias que opten por el otro colegio existente en Polanco. Primer punto, eso no se puede hacer legalmente. No se le puede decir a la familia, te doy esta subvención, pero le tienes que llevar al otro colegio existente. Le llevará donde le dé la gana, no al otro colegio existente. Ese es el primer error que tiene su moción. Se lo dije, además, hablamos en el anterior pleno, ¿no? Le dije, es que estamos... ayudando, nosotros creemos en la educación pública en convivencia con la concertada. Y la convivencia es pacífica. Al colegio concertado le ayudamos todo lo que podemos. Las ayudas a través del banco de recursos, hace así con la cabeza. Yo he tenido la ocasión de acudir a varios cierres de colegio, de fin de curso, y siempre el colegio La Milagrosa, y el público, pero La Milagrosa, siempre agradece la colaboración del ayuntamiento. En la última graduación que ha habido, yo estuve allí, invitada por el director, y lo dijeron, siempre que podemos y dentro de nuestras competencias ayudamos al colegio concertado.
Lo que pasa es que con el público tenemos otras obligaciones de mantenimiento y de otras cuestiones. Pero el Banco de Recursos, y se lo dije el día de debate de presupuestos, el Banco de Recursos cobra lo mismo por alumno empadronado en Polanco, los dos colegios. Es más, tuvimos que hacer una modificación porque había que rebajar porque hay menos niños, sobre todo en el colegio concertado. Había bajado también en el público, pero había menos niños. Usted dice que no, pero es que el que a usted no le convenza, los datos son los que son. Y el convenio está ahí. Y con los dos directores, con el directora entonces, Sor Carmen, y con la directora entonces, Teresa, del público, nos reunimos para arreglar ese problema que había. Y se modificó al alza lo que se le paga a los colegios a través del Banco de Recursos. A usted le parecerá que no, que me lo estoy inventando, pero es que está firmado. Y estuvieron aquí, reunidos con nosotros, con la concejala, conmigo, con el interventor, con la secretaria. Entonces, que a usted no le convenza no quiere decir que no sea cierto, pero son datos objetivos. Y por último, lo que le digo es que no podemos subvencionar eso. Y luego, lo de los precios, dice, no, es que hay familias, mire, los que llevan los niños a un colegio concertado ya saben qué gastos tienen y qué subvenciones no reciben. Y es algo que libremente eligen. Se lo digo, que lo sé muy bien. Entonces, no me diga, es que los sueldos no les llegan. Es que si a mí no me llega algo, no llevo al niño a un colegio concertado. Porque no es la mínima cuota que puedan estar pagando. Porque es concertado, no es mucho. Pero es el uniforme, son servicios que no tengo, transporte. Pero yo lo sé. Yo si mi hijo le llevo a un instituto, a un colegio concertado, en vez de al instituto, sé que no tengo transporte hasta Torlavega y que le tengo que llevar y traer, porque lo sé, pero tengo la opción de llevarle al público. Digo, pues le llevo al público, tiene su transporte asegurado y ya está. Si escojo el instituto de referencia, que en este caso el nuestro es el del Besaya. Si vamos a otro, ya el transporte no le tienes garantizado. Pero es que todos sabemos la opción, es como el que va al médico. Puedo ir a la Seguridad Social o pagarme un médico o un seguro privado, pero sé que me va a costar. Y sé que los medicamentos pues no me van a entrar por la Seguridad Social porque elijo el médico privado. Entonces, es que se está generando una polémica donde no la hay porque no llega. Si se lo están diciendo hasta compañeros de la oposición que no les llega esa queja de las tasas. Con lo cual, no sé muy bien de dónde ha sacado todos esos datos. Revise todos los datos que le ha dado la concejala y sobre todo hable con las familias. Pero tenga claro educación pública y educación concertada. Yo sé que su partido político es más pro concertada en contra de la pública. Sí, estoy en el Parlamento todas las semanas y veo las iniciativas de su compañero, el señor Blanco. O sea que sí, es partidario de la concertada en contra de recortar, además a favor de recortar derechos a la pública, tanto en primaria, secundaria como universidades. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿A favor de la moción? Repetimos, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda rechazada la moción. Pasamos al punto 11 del orden del día. Ruegos y preguntas. Se han registrado 3, voy a ir dando el turno de palabra por el orden de registro. En primer lugar, por la concejala no adscrita de Vox, Sara de la Llama, tiene la palabra. Muchas gracias. Es una pregunta a la atención de la alcaldesa de Polanco. A la vista de sus apreciaciones y referencias personales a mi trabajo no público, en el minuto 29,53 del pleno extraordinario del 20 de noviembre le pregunto si acaso a usted se le juzga por su labor privada. Se lo digo porque esta concejal de Vox, sabe separar perfectamente su vida profesional tanto en el ámbito del colegio como pintora, y creo que ha quedado sobradamente demostrado, y con la educación y el respeto que me caracteriza. Tuve que hacer una segunda parte que creo que quedó constancia, porque no se archivó entera, en la que consta: revisada la pregunta, veo que no se ha transcrito entera, les agradecería adjunten el final, que les traslado a continuación. Y con la educación y respeto que me caracteriza, les agradecería lo tengan siempre presente,
Puede revisar las propuestas de esta concejal de Vox el año pasado, cuando no trabajaba en el colegio, las ayudas a las familias y su economía, como creo que es mi obligación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con la educación y el respeto que yo creo que tenemos todos, la voy a contestar. En primer lugar, a la pregunta, que dice que si se me juzga por mi labor privada. Perdone. Yo no tengo actividad privada. Pero mire, le voy a decir, recordaba exactamente lo que le dije, porque además lo dije muy conscientemente, no es algo que se me haya escapado, pero así todo he revisado ese minuto y le digo que entiendo su situación personal. En ningún momento hago mención a su trabajo. Lo ha hecho usted hoy aquí. En ningún momento, no, revíselo, es que está grabado. Entiendo su situación personal. Me podía haber preguntado usted qué situación personal y se la digo. Se la he dicho antes. Usted, su opción personal ha sido estar en un partido político que defiende lo concertado frente a lo privado, que defiende que defiende lo concertado frente a lo público, perdón, frente a lo público, es cierto. Y que es capaz de decir que le interesan los derechos de los niños y votar en contra de los derechos de la infancia. Y todo por ideología política, respetable. Pero es que, mire, vuelva a repasar el vídeo, vuelva a repasarle. Entiendo su situación personal. Su compañero Armando Blanco, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Vox, hace estas mismas propuestas, pero al Gobierno regional. Con lo cual, la que le pido que me respete y que no ponga en mi boca palabras que no he dicho, soy yo. Porque como está grabado es la suerte que tenemos. No me refiero a su trabajo en ningún momento. Si usted se da por aludida, es su problema, no el mío. Porque mire, aquí usted con esa educación que tiene, a mí se me ha insultado y usted en vez de ponerse de parte de la insultada, se puso de parte de quien insultaba. Usted ha traído en campaña electoral a un señor de Murcia a grabar un vídeo llamando Me Ocupa, le llevó hasta allí y le invitó a un café con su compañera Esperanza y me lo he tenido que, así, comer con patatas, como se suele decir, más todas las cosas que tengo que escuchar. Y lo único que le digo, deje de hacerse la víctima. En la política venimos todos ya llorados de casa, pero no ponga en mi boca palabras que no he dicho, no las ponga, repase el vídeo nuevamente. Si quiere se le pongo aquí, un segundo. ¿En qué punto hablo yo de su trabajo? En ningún punto. No, es que es clarísimo. Si usted en su cabeza tiene otra cosa, es su problema con sus pensamientos. Su situación personal y defensa de lo concertado. Punto. Usted es la que ha venido aquí a traer cuál es su trabajo. No hay más. Pasamos al segundo registrado, la segunda pregunta, en este caso, del señor Santos Miera, portavoz del Grupo Mixto. Sí. Hace unas semanas hemos tenido conocimiento de que operarios municipales han estado trabajando en el centro social para subsanar algún desperfecto existente. ¿Cómo es posible esto en una obra nueva que acaba de ser recepcionada? ¿Por qué no se reclamó a la empresa que ejecutó la obra? Muchas gracias. Le va a contestar Abelino Rodríguez, concejal de Obras. Sí, muy buenas. Pues usted hace aquí una afirmación para subsanar algún desperfecto. Eso quiere decir que le hay. Es lo que perdón. Sí, no. A ver, por favor, no se hagan preguntas porque esto no es un debate, se hacen afirmaciones y se escucha al portavoz que está contestando. Pero le pido al portavoz no haga preguntas porque entonces le va a tener que contestar. Esto es un turno en el que usted informa. Bueno, el tema es que la pregunta es que hay desperfectos. Entonces, cuando he visto esto, como yo tengo constancia de que no hay desperfectos,
los concejales del grupo de gobierno no tienen constancia que hay desperfectos. Pregunto a los técnicos, no tienen constancia que hay desperfectos. Pregunto al responsable de obras, al responsable de obras del Ayuntamiento, de los operarios, no tiene constancia que hay. Y ante esto, pues hemos tenido la suerte de vernos esta mañana y te pregunto. Porque claro, esto es como el cazador que va al monte y dispara a todo el monte. Digo, te he dicho, concretamente, a lo mejor se me ha pasado o se nos ha pasado a todos, pero ¿qué desperfecto hay? Me has dicho que no. Me has dicho, bueno, no sé, nos han dicho que hay algún desperfecto, pero claro, es que nos han dicho, volvemos a hablar esto en la calle o en el bar o donde sea, oye, tal, pero es que has registrado una pregunta para el Pleno. Esto es serio. O sea, registrar una pregunta ya acreditando y afirmando que hay desperfectos, oye, yo creo que es serio. Yo creo que una cosa más seria como concejal tenemos que, aparte de lo que nos digan, cerciorarnos un poco. Decir, ¿será verdad? ¿Pregunto o no? No pregunto. Claro, porque en realidad el que va a quedar mal vas a ser tú. Si tú resulta que no hay ningún desperfecto, bueno, pues entérate. Mira, otra cosa muy distinta sería si dices, hace unas semanas hemos tenido conocimiento que operarios municipales han estado trabajando en el centro. ¿Por qué motivo? Bien, otra cosa sería distinto. Y entonces te respondería yo, mira, hace unos días veríais a operarios municipales y veríais a la concejala Alicia, que ha estado mucho en el centro, porque la hemos tenido además como decoradora. ¿Y sabes por qué estaban? Pues mira, porque los operarios han estado colgando cuadros, han estado instalando los dispensadores del baño, han estado instalando los dispensadores de papel, han estado llevando paragüeros, llevando papeleras, colgando la televisión, instalando la placa inaugural, llevando flores de Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nuestros mayores lo vean, pues, en un entorno más confortable, como así ha sido, un entorno más confortable. Fíjate qué distinto sería. Pero es que has dado, a partir de que hay un desperfecto y nadie sabe, o sea, tiene constancia de que hay algún desperfecto, alguno. Y esto ya no sé a qué se debe, porque primero hemos tenido la suerte de inaugurarlo, que ha sido todo una sorpresa, pero agradable para todos, empezando por la donante del terreno, Isabel, y creo que para todos ha sido, no sé, yo creo que es incluso, no es normal que casi un centenar de personas, nada más que sean halagos, porque normalmente cuando hay un centenar de personas siempre hay alguien que por lo menos pone alguna pega. O, no sé, pues a mí no me gusta el color de los sillones. Pues no ha habido ninguna pega. Todo eran parabienes, qué bonito, qué bien, qué decorado, qué cocina más bonita, etcétera, etcétera. Yo no sé qué tienen ustedes con las obras que son un acierto para este ayuntamiento, para nuestros vecinos. Pero todos son pegas. Cuando hacemos obras que han sido un acierto, hay constancia, todos son obras, no lo sé. No, nada más que le puedo contestar eso. Si me dice usted concretamente o alguien, oiga, hay una pega, pues tomamos notas. Pero ya da por hecho una pregunta de que existen desperfectos y da por hecho que cómo es posible que una nueva obra o una obra acabada esté mal recepcionada, y da por hecho que hay que reclamar a la empresa. Cuando se dan por hecho tantas cosas, hombre, hay que cerciorarse un poco, que somos concejales y que no es una pregunta aquí que podemos responder, que te respondo siempre, como tú has visto, siempre que he podido, sino que ya es una pregunta que llevas al Pleno. Y yo lo único que quiero, ya que ha salido el tema es aprovechar y agradecer a nuestra alcaldesa el gran esfuerzo que ha hecho desde el minuto 1, cuando hubo problemas y la oposición se nos echó encima, ajenos a nuestra voluntad, y todo lo que se ha hecho y todo el esfuerzo que se ha hecho para que esta obra se terminase lo antes posible, como así ha sido, y lo mejor posible. Ahí está. Es una obra que vamos a ver todos los días, que da igual que uno diga que está bien o que está mal. Ahí está. Nuestros mayores nada más que han hecho agradecernos. Nada más. Gracias. Y por último, un ruego presentado por la portavoz del Grupo Popular, María José Canencia. Tiene la palabra. Sí, rogamos al Pleno que nos permita dar la información referente al Gobierno regional solicitada por la alcaldesa en el anterior pleno extraordinario al Grupo Popular.
Gracias, es el literal de su pregunta, de su ruego, lo que ha registrado. El turno de ruegos y preguntas es leer lo que se registra. Pero es una respuesta. No, Usted nos pregunta, nosotros la respondemos. ¿El ruego es ese? ¿Hay algo más? Sí, claro, la vamos a dar respuesta. No, es que le tendré que contestar. Es que me ha hecho un ruego. No le he contestado si puede o no. Ya, darme respuesta. Bien, pues... Tendré que contestarla, ¿no? Decida. Usted, sí, su ruego es este. Sí. Y esto bien. Es lo que ha leído. Perfecto. Y yo la contesto. Perfecto. Perfecto. Yo no he pedido en ese pleno, revisaremos nuevamente, he revisado, no he pedido al Grupo Popular que me dé ninguna información. Les he dicho que arrimen el hombro, punto. Pero no les he pedido que me den ninguna información. No, ninguna información. Revisen el pleno, porque parece que es que vivimos todos en un mundo paralelo. Revisen el pleno. Yo en ningún momento les pido información. Pero en todo lugar, en todo caso, es que vayan al reglamento, a los reglamentos y los informes que se dan en el pleno son informes de la alcaldía o del equipo de gobierno para informar sobre la gestión del municipio y las políticas llevadas a cabo. Que yo sepa, usted no es ni la alcaldesa ni forma parte del equipo de gobierno, con lo cual es algo inviable. Gracias. No se han registrado más preguntas ni ruegos por parte de la corporación, por lo tanto, finaliza el pleno.